Hola amigos y gracias nuevamente por estar con nosotros en este segundo programa de estos seminarios titulados Conexiones Pro Salud, el gluten. Muchos de ustedes ya se han dado cuenta os han podido dar cuenta que a veces cuando comen un poquitito de pan, como que se sienten un poquitito hinchados. Pero evidentemente no son celíacos y no creen que eso sea realmente muy importante. Tal vez al final de estos seminarios, de estos 4 programas que vamos a estar juntos, tal vez puedan entender por qué se sienten como se están sintiendo. Pero antes que nada, me gustaría anunciarles el título del día de hoy: Amalgamaciones. Amalgamaciones. En el pasado programa habíamos comenzado a hablar de lo que el padre de la genética realizó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pero realmente no hemos indagado en ello y esta es la hora en la cual vamos a especificar muchas de las cosas que han sido introducidas actualmente en el consumo o en la creación de alimentos, especialmente como nuestro programa está dedicado al gluten, especialmente en el trigo. Quiero que lean conmigo este aviso antes de comenzar. Sepa que estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Y para ello, al mismo tiempo, no solo le estamos dando información, sino le estamos poniendo las referencias para que usted allá en su casa, si tiene internet, pueda tener acceso a la mayoría de estas referencias. Algunas de ellas va a tener que usted registrarse y posiblemente pagar. O lo que puede hacer es mirarme la cara y decir, bueno, este se ve un hombre medio honrado, así que voy a confiar de que lo que me está poniendo en la pantalla realmente está referenciado y esas referencias son correctas, ¿okay? Pero definitivamente les invito a leer los artículos completos donde estas citas están sacadas. Y eso lo puede conseguir en la mayoría de los casos gratuitamente. ¿Okay? Bien, concluíamos la sesión anterior trayendo a mente al padre de la genética, Gregor Mendel, que fue el primero en comprender la genética de la herencia y la segregación. Y hablamos cómo este fraile tenía una pasión por las plantas y tenía una pasión por la ciencia realmente, y a través de descubrir los genes dominantes y los genes recesivos y las diferentes combinaciones que podrían ser ayudadas a conseguir, él creó diferentes híbridos de guisantes. Al mismo tiempo también acabamos comentando que consiguió incluso una nueva raza híbrida de abejas a la hora de que fueran más productoras de miel o mejores productoras de miel. Pero por el hecho de que tenía esa condición moral y cristiana, siendo un fraile en sí, tuvo que destruir esa nueva raza híbrida creada por el hecho de que eran tan agresivas que él se dio cuenta que realmente el efecto híbrido había creado un monstruo en lugar de algo que fuera a ser para el beneficio de la humanidad. Y él se encargó de que esa nueva raza híbrida de abejas nunca llegara a la luz y nunca fuera sacada, digamos, fuera de su laboratorio. Bien, también sabemos que Mendel publicó sus hallazgos en 1866, pero no fue sino hasta 34 años después y 16 después de su muerte que su trabajo fue llevado a la luz. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el trabajo de Mendel realmente fue no solo estudiado, sino corroborado, y los nuevos experimentos en genética hibridización comenzaron para originalmente el beneficio de la humanidad. Uno le gustaría pensar que ese era el motivo principal.
vamos a hacer una recapitulación en los tipos de grano de trigo que han existido en la antigüedad. Algunos de los granos que les vamos a mostrar son híbridos, pero son híbridos históricos. Son híbridos que han sido usados históricamente y a pesar de a veces tener un nivel de cromosomas o un número de cromosomas más alto, como por ejemplo la espelta que vamos a mencionar, son granos que históricamente se han usado y que incluso a día de hoy han sido reconocidos como granos que causan una muy baja reacción e incluso en algunos de ellos muy poquita, a no ser que la persona ya tenga una enorme predisposición a reaccionar al gluten en estos granos. Todos estos granos que les vamos a mostrar, todos ellos tienen gluten. Todos ellos tienen gluten. El gluten es una combinación de proteínas dentro de otra combinación mayor de proteínas dentro del grano de trigo. El primero que les mostramos aquí a la izquierda de sus pantallas es el Ikun. Y la palabra Ikun en realidad se podría traducir como el trigo original. Y de hecho, la ciencia en sí, no solo por el nombre, sino la ciencia en sí parecería estar dando la razón de que esta variedad de trigo fue, de hecho, el trigo original, porque tiene tan solo 14 cromosomas. Y era un trigo que se ha identificado como un trigo que se utilizó en la cuna de las civilizaciones, en Mesopotamia, ¿okay? Zona identificada como la cuna de la civilización. Y este trigo, trigo original que tenía gluten, ¿okay? Tenía un gluten o una formación de proteínas o péptidos en cuales las uniones de los diferentes aminoácidos eran suficientemente firmes para mantener la estructura, pero al mismo tiempo suficientemente frágiles para cuando, al estar expuestos por los jugos al grano, los carbohidratos siendo impregnados por la amylase de la saliva y luego la proteína por el ambiente ácido del estómago, esas cadenas de aminoácidos podían fácilmente ser rotas. Más adelante les voy a explicar exactamente cómo el cuerpo asimila aminoácidos y cómo el cuerpo, si no es capaz de romper esas cadenas de aminoácidos, tenemos una proteína completa que el cuerpo no puede asimilar, el cuerpo no puede llegar a asimilar. ¿Okay? Entonces tenemos el Ikun en Mesopotamia y se cree además que personas, por ejemplo, en la tradición judía, personas como Abraham, que vivía en Mesopotamia, posiblemente llevara el Ikun a lugares como, por ejemplo, Egipto, donde él vivió y visitó. En Egipto vemos, por ejemplo, el wild emmer o el emmer salvaje. Aquí ya vemos un emmer que tiene 28 cromosomas, lo que significa que un nuevo padre ha sido introducido. Un nuevo padre ha sido introducido y se cree que este nuevo padre está identificado como el goat grass. Y el goat grass, o se podría traducir en español como la hierba de cabra, porque recuerde que el trigo en sí es una hierba, ¿okay? La hierba de cabra, forman el wild emmer y se llama wild emmer o emmer salvaje porque nadie fue y lo hizo. Digamos, en los campos se formó. Se formó este tipo de trigo. Y luego tenemos el emmer, que está un poquitito más domesticado. Y domesticado en el hecho de que cogieron, simplemente por observación, dieron con aquellos granos de wild emmer que respondían a una mejor característica. Tal vez el grano no caía muy pronto, lo que es la espiga estaba más apretadita, más firme, entonces eligieron esa línea y comenzaron a plantar de una manera más, no salvaje, sino de una manera de agricultura, el emmer. Y el emmer se crecía en Egipto y en Israel. Y se cree que además llegó a Israel a través del éxodo del pueblo de Israel desde Egipto a Israel. Y toda esa zona tenía el emmer y el Ikun.
Se cree además que esta variedad de trigo, el emmer, fue el que el histórico José guardó en Egipto por más de 7 años para tener pan que pudiera salvar a la nación egipcia. De hecho, si existen descendencias de esa nación egipcia hoy, es debido a que generaciones pasadas en Egipto sobrevivieron por este pan hecho con el trigo emmer. Igualmente que el ikun, el emmer, tiene el gluten que tiene el emmer tiene péptidos de aminoácidos, proteínas formadas que son suficientemente firmes para mantener la estructura, pero a través de la saliva, de los jugos gástricos, etc., esas uniones entre aminoácidos son al mismo tiempo suficientemente frágiles para romperse y que luego el cuerpo en el duodeno y otras zonas altas del intestino delgado pueda absorber esos aminoácidos dentro del cuerpo. ¿Okay? La gente me pregunta, ¿cómo es posible que alguien como José pudiera mantener un trigo por más de 7 años y que luego ese trigo no estuviera mohoso? Claro, yo vengo de Australia, uno de los grandes exportadores de trigo. De hecho, en Western Australia hay una zona que se llama el wheat belt o el cinturón del trigo. Y ahí uno se puede poner en mitad de campos en los cuales no ve ninguna sola casa. Es trigo allá a 360 grados en circular. Trigo, 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 trigo. Pero ese trigo no puede estar almacenado por mucho tiempo porque se pone mohoso. Y cuando se pone mohoso, luego lo usan para los animales, no lo pueden usar para el comercio. Entonces yo recuerdo una persona que sabe de trigo allá en Australia, me dice, la historia esa de José es falsa. Y le digo, ¿por qué? Porque nosotros no podemos mantener el trigo con los avances que tenemos hoy si no le echamos spray anti-moho y les tenemos que echar el spray anti-moho, porque sin ese spray anti-moho se pone mohoso al cabo de poco tiempo. Y ahora me estás hablando de un individuo que lo mantuvo por más de 7 años allá en Egipto. ¿Cómo puede ser eso? Le digo, ¿ustedes cómo guardan el trigo? ¿Trillado o sin trillar? Y me dice, bueno, Oscar, yo sé que tú sabes que el trigo de hoy en día no hace falta trillado. De hecho, las variedades de hoy en día se llaman, en inglés se dice non-threshing varieties, o variedades que no necesitan trillado. Cuando la máquina está recogiendo el grano en sí está pasando por unos conductos y hay una pequeña manguera con viento potente y el mismo viento simplemente quita la carcasa de ese grano. No necesitan ser trillados. Antiguamente había lo que se llamaba el suelo del trillado y antiguamente se ponía el grano, el emmer, por ejemplo, se ponía el trillado se ponía el trigo, perdón, y se trillaba. Y luego había que llevarlo a las eras para que el viento pudiera llevarse la carcasa, digamos, de ese trigo. Pero las variedades de hoy en día no necesitan trillado, se llaman non-threshing varieties, no necesitan trillado. El caso es que cuando nosotros ponemos a guardar el trigo sin la carcasa, ese trigo está más dado a ponerse mohoso. Por eso el emmer se guardaba con la carcasa y no se trillaba, solo se trillaba la cantidad que se iba a usar, digamos, en una época cercana, digamos, en los siguientes 3 meses, en los siguientes 6 meses, etc. Pero el que se tenía que guardar como reserva para hambre no se trillaba, porque de esa manera no se ponía mohoso. La carcasa lo cuidaba. Por eso podía tener el emmer 7 años y todavía ser comido. Por eso el trigo de hoy en día se pone mohoso y si no le ponemos el spray para anti-moho, se nos echa a perder. Otro trigo
en este caso ya un híbrido, una combinación de dos diferentes familias de trigo establecido, es el durum. El durum significa duro y es de donde sale la pasta, por ejemplo. Y la pasta pone 100% trigo de durum. Este trigo, por ejemplo, se da más en el Mediterráneo, la zona de Italia. Normalmente no se puede hacer un pan, históricamente, salvo en Sicilia. Eso es lo que yo entiendo, salvo en Sicilia, que hay un pan típico de durum, y este pan típico sale tan duro que parece un ladrillo. ¿Okay? Salvo en Sicilia se usa, pero no tiene esa elasticidad que otra variedad puede tener. Entonces el durum es un híbrido histórico, pero no es un trigo que se pueda usar, por ejemplo, para un pan de molde. Entonces se ha destinado más a la pasta, etc. Aquí empezamos a ver un híbrido histórico. Otro, por ejemplo, es el camut, también un híbrido histórico en el cual tenemos ahora ya 28 cromosomas también, igual que el Emmer. Y a diferencia del Emmer, el camut también es un híbrido. ¿Qué significa con un híbrido? Pues tenemos dos especies definidas y a través de un sistema de polinización tenemos una tercera variedad que ha nacido. Entonces, cuando esa tercera variedad que ha nacido tiene unas características diferentes y los agricultores de aquel entonces ven y dicen, mira, pues esta en particular sabe un poquito más diferente, sabe así como tostado, como si el grano estuviera tostado, es un poquito más grande, pues ahora aíslan esa variedad y empiezan a plantarla. Pero ahora ya están plantando un híbrido natural. O sea, un híbrido en sí. Es naturalmente, ha ocurrido en los campos, pero es un híbrido. ¿Okay? De todas maneras, el camut, así como la espelta, que vemos a la derecha, es un híbrido, que ven a la derecha de sus pantallas, son híbridos naturales, antiguos, y han sido usados históricamente. Tenemos ahora el trigo moderno, que es el que se usa en la mayoría del mundo o alrededor del mundo. Y ese trigo moderno tiene 42 cromosomas, así como la espelta tiene 42 cromosomas, y este trigo no existía en la época de los romanos, no existía en la época de los judíos, este no existía en Egipto, no existía, es una variedad actual, por eso se llama el trigo moderno. Si usted, por ejemplo, ve cuadros o pinturas o obras de arte antiguas que están anunciando la cosecha del trigo, tan famosa, usted está viendo, por ejemplo, un trigo así de alto, o a veces trigos más altos. Cuando usted, por ejemplo, está viendo el trigo moderno, en la mayoría de los casos, es un trigo así. Y algunos hasta más pequeño. Y están totalmente listos para segar. Claro. Cuando nosotros tenemos una variedad de trigo que es aquí así, ganamos en varios aspectos. Ganamos en el hecho de que tenemos el grano y tenemos la paja. Y tenemos tan poca paja que tenemos poco gasto, poco desecho. No estamos generando el mismo desecho que si el trigo estuviera hasta aquí arriba. Al mismo tiempo, ganamos en el hecho de protección, porque cuando el trigo está más alto, cuando viene el viento, va a haber más riesgo de que esa planta se caiga o se dañe. Mientras que si la planta es más baja, pues el viento no le va a afectar de la misma manera. Entonces vemos que tiene sentido, por ejemplo, al mismo tiempo, cuando estamos con las máquinas a la hora de segar. Cuando las máquinas están segando un trigo que está por acá, es mucho más fácil que segar, y hay menos pérdida que segar un trigo que es mucho más alto. Entonces es conveniente a la hora de la maquinaria y la ingeniería y el diseño, es conveniente a la hora de que hay menos gasto de paja, hay menos esfuerzo para que la planta crezca a esta altura, lo que significa que lo puede
poner ese esfuerzo en generar más grano y con lo que se aumenta la producción. Y al mismo tiempo, si podemos tener una variedad que no necesite trillado, todavía mucho mejor, menos trabajo, porque ahora entra por la cosechadora, le quitan la carcasa. Entonces es, como decimos en inglés, es un win-win situation. Ganamos por un lado y ganamos por el otro. Pero ¿y si no todo fuera ganancia? ¿Y si no todo fuera ganancia? En el anterior programa dijimos que en los últimos 50 años, de acuerdo a un estudio reciente de 15 expertos mundiales en este asunto, en el asunto de problemas gastrointestinales, expertos en la enfermedad celíaca, etc., nos anuncian que en los últimos 50 años ha habido una epidemia de personas con reacción al gluten y con reacción al trigo en sí. El nacimiento del trigo enano. ¿De dónde viene este trigo? Así tan pequeñito. No hay ninguna manera en que podamos encontrar su nacimiento en la historia de atrás e identificarlo como el trigo que se consumía en la antigüedad y por las civilizaciones. El trigo que hizo que civilizaciones no se extinguieran. El trigo que posiblemente Jesucristo partiera y repartiera. No hay evidencias de que fuera este trigo enano y la mayor de esas razones es la siguiente. El más influente de todos los avances de reproducción del trigo en el siglo XX fue la introducción del RHT8, gen de altura reducida, en diversas áreas del mundo donde el trigo era comúnmente cosechado. El gen RHT8 es el gen de altura reducida. Y para conseguir ello, en aquel entonces, evidentemente, no existía la tecnología de modificar genéticamente que existe hoy, en el cual, a través de un proceso, se corta parte de la información genética de una planta o un animal o un producto orgánico y se introduce en los cromosomas, se pega dentro de los cromosomas de la variedad que tú quieres modificar. Por ejemplo, si tú quieres un tomate que no se te congele en temperaturas muy frías y puedas cosechar y puedas cultivar y producir tomates en lugares bien fríos, lo que puedes hacer es extraer parte de la información genética de un pez que no se congela en aguas congeladas del Polo Norte, extraer esa información genética que ha sido identificada como el responsable para que ese pez no se congele y a través de un proceso tú cortas esa información y la introduces en la información genética del tomate. La pegas, entonces el nuevo tomate sigue siendo tomate, pero ahora tiene un trocito de información genética que es parte de ello y permite que esos tomates crezcan en climas bien fríos y no se congelen. Esa es la tecnología de hoy. Tomates modificados, eso es lo que se llama genéticamente modificado. Hay un proceso anterior a eso, que es la hibridización por parte del humano, usando una serie de productos, una serie de radiaciones y una serie de inserciones. Y una de ellas es el gen RHT8, y esta tecnología que les he comentado del tomate no existía entonces, había otro proceso a través de la polinización y de la hibridización, ¿okay? Y consiguieron introducir este gen que pertenecía a una hierba enana en Japón. Por eso tenemos el Emar con 28 cromosomas y ahora tenemos el trigo moderno con 42 cromosomas. Una familia, un nuevo padre ha sido añadido. Para que vean
vean el significado de añadir un nuevo padre en el trigo. 42 cromosomas, el trigo moderno. Usted y yo tenemos 46. Casi a nivel de cromosomas es tan complicado como usted y yo. De hecho, no ha sido hasta el 2010, 3 años atrás, que en Inglaterra se ha dado a luz el hecho de que hemos podido descifrar la información genética del trigo para poder luego hacer procesos como lo del tomate y el pez, etc. No ha sido hasta el 2010. Pero ¿cómo era el proceso anterior? Era un proceso de hibridización. Estos trigos que ven en sus pantallas son todos trigos maduros, son todos trigos que están listos para ser cosechados. Todos ellos, desde el más alto al más bajo. Entonces, ¿cuál de ellos creen que conviene más? Pues tal vez algo así. Según uno va más hacia la derecha, se da cuenta pues, que tiene menos gasto. Y si la producción es la misma, si es que la producción es la misma, pues vamos al que tenemos menos gasto. Si al mismo tiempo, no solo que la producción es la misma, sino que la producción es mayor, y no solo que la producción es mayor, sino que el índice del gluten es más alto, significa que yo puedo poner más levadura y me va a dar más volumen. Porque lo que hace que el pan aguante, cuando le insertamos la levadura, lo que hace que el pan aguante alto es el gluten. Por eso los panes sin gluten que uno trata de hacer en su casa, si trata de hacer el mismo proceso, ese pan va a subir por la de levadura, pero no va a tener la estructura para sujetarlo y va a quedarse plano. Entonces, vamos a presentarles a una persona que ha sido llamada el José moderno. Según Times Magazine, los esfuerzos del Dr. Norman Borlaug por desarrollar e introducir variedades híbridas de cereales en la agricultura de los países en desarrollo son de mérito histórico. Se estima que 1.000 millones de personas fueron salvadas de morir de hambre. Es por ello que el Dr. Borlaug ha sido considerado el José moderno, aquel que a través de sus esfuerzos en el área de los granos ha conseguido que miles y miles y miles de personas no hayan muerto de hambre. Entonces, ¿quién es este señor? Pues este señor, un científico bien aclamado, se unió con un proyecto que fue financiado por el gobierno mexicano, la corporación Rockefeller y el gobierno estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que entiendan esa fecha. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos, por ejemplo, compañías químicas que fueron muy importantes a la hora de proveer armamento químico y estilo de guerra químico en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una de esas compañías, por ejemplo, es la bien conocida Monsanto. Monsanto era una compañía química que era encargada de suplir químicos, etcétera, para guerras. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, tienes no solo Monsanto, sino tienes otras grandes compañías, por ejemplo, en Alemania, y conocimientos en sí, conocimientos químicos en Alemania, en Japón, etcétera, aquellos países que estuvieron más involucrados en la Segunda Guerra Mundial, que adquirieron por la necesidad de la guerra, para que no te ganen a ti, yo tengo que estar más adelantado que tú y más avanzado, por la necesidad de la guerra, adquirieron un conocimiento no solo químico, sino genético impresionante. Cuando la guerra se acabó y la tragedia de la guerra acabó, ahora tenemos un conocimiento tremendo que ha de ser canalizado a otra área. Y la otra área en la que fue ahora canalizado, ya que no tenemos que hacerlo para la guerra, fue para la agricultura. Entonces, la canalización de todo este conocimiento genético y todo este conocimiento químico fue canalizado hacia la agricultura. Es por eso que es la época llamada la Revolución Verde o The Green Revolution.
Es cuando empezamos a poner fertilizantes químicos en el suelo. Es cuando empezamos a poner herbicidas, insecticidas, etc. Eso no existía en el pasado. Todo nace a raíz de que tenemos un conocimiento y tenemos que canalizarlo, porque ya no tenemos guerra, es al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay guerra, entonces tenemos que canalizarlo. Entonces, en este ambiente, en este escenario, aparece este individuo, este doctor Norman Borlaug, que formó una parte importantísima a la hora de los procesos de hibridización del trigo y otros granos. The Green Revolution, la Revolución Verde. En 1944, se dan cuenta la fecha, prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Borlaug se une al proyecto de la Fundación Rockefeller en cooperación con el gobierno mexicano y estadounidense. Este es el principio de la que se daría a llamar The Green Revolution, o la Revolución Verde. Lo cierto es que el nombre no le hace justicia, porque no tenía nada que ver con lo que a día de hoy escuchamos como agricultura ecológica o agricultura sin pesticidas o agricultura verde. No tiene nada que ver. De hecho, es totalmente lo opuesto. Era un énfasis en insecticidas, herbicidas, fertilizantes químicos, etc. Un énfasis en grandes extensiones, donde los minifundios, las propiedades pequeñas, eran retiradas para las grandes extensiones. Fue una época en la cual, por parte de la ingeniería mecánica destinada a la agricultura, evolucionó tremendamente y los modelos básicos de cosechadoras mecánicas y a vapor realmente tomaron forma y actualmente en una feria de agricultura uno puede ver unas máquinas impresionantes a nivel de ingeniería. Entonces, la otra cosa que me gustaría comentarles, ¿qué hace la Fundación Rockefeller como parte de la financiadora de este proyecto? Vale, yo entiendo que México esté involucrado, porque además en esas fechas, en esos tiempos, México estaba realmente sufriendo hambruna. Yo entiendo que Estados Unidos, en ese afán de querer ser llamado el salvador del mundo, entre en este proyecto. Pero ¿qué hace la organización Rockefeller como parte de este proyecto? Yo creía que la organización Rockefeller y la dinastía Rockefeller solo estaban interesados en hacer dinero. Ahora daría la impresión como que lo que están interesados es en acabar con la hambruna del mundo. A mí no me cuaja. A mí no me llega al sentido común de que no haya nada de interés, solo un interés humanitario por parte de la corporación Rockefeller en este proyecto. Y de hecho, hay un enorme negocio actualmente y en los últimos 50 años en la agricultura. Un tremendo negocio. Los países y los gobiernos sponsorizan a diferentes ramas de esa agricultura. Si uno quiere plantar un grano como por ejemplo la quinoa, no recibe ningún tipo de sponsorización gubernamental. Sin embargo, dependiendo qué variedades de cosas yo voy a plantar, si quiero plantar por ejemplo maíz que sea genéticamente modificado, y aquí en España uno va por las carreteras y ven estos campos de maíz con un letrerito y con unos números, etc. Y claro, el campesino recibe dinero por plantar estas variedades. ¿Pero qué tipo de variedades son? Son variedades que están patentadas, son variedades que dependen de una serie de fertilizantes químicos, insecticidas, etc. Entonces hay un auténtico negocio formado en toda esta infraestructura. Seguimos. Borlaug y sus colegas desarrollaron variedades resistentes a la sequía y a la corrosión. Estas fueron posteriormente cruzadas con variedades japonesas de hierbas enanas. Con ello se llegó a producir un híbrido suficientemente corto o pequeño como para sobrevivir los vientos y se canalizó el crecimiento del grano. Tenemos ahora, como comentábamos, unas diferentes variedades que pueden producir más
en el mismo, en el mismo, en el mismo área de terreno, con lo que estamos entendiendo que vamos a poder alimentar a más población y vamos a poder ayudar con el efecto de crecimiento exponencial que estamos sufriendo a nivel de población. La otra cosita que tenemos que entender, no solo que estas nuevas variedades tenían estas características, tenían un aumento en la capacidad de ser flexibles. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pan, esa capacidad de esponja que tiene el pan de molde, por ejemplo, esas capacidades flexibles se las da el gluten. El gluten viene de la palabra, o sea, en inglés no hay ningún problema porque podemos identificar la raíz de esa palabra. Gluten es glue, es pegamento. De hecho, el concepto de gluten es lo que une. Por eso, de pequeños usábamos periódico, lo mojábamos con harina y con agua y hacíamos pegamento y hacíamos figurines con ello y quedaba todo pegado. La propiedad era el gluten en sí, era el pegamento. Entonces, una de las facultades de estos nuevos híbridos es que no solo había más producción, sino que aparte de haber más producción, este mismo grano nos daba la posibilidad de más producción del producto, porque podíamos sacar más pan con la misma cantidad de harina, por el hecho de que teníamos más cantidad de gluten también. Claro, algo ocurrió también con ese gluten. Como recordarán al principio, hablábamos del Acorn o hablábamos del Emmer, cómo tenían esos peptidos, esas cadenas de proteína, y los bloques que las forman son los aminoácidos. Esos aminoácidos en las variedades antiguas eran suficientemente firmes para mantener la estructura y dar cualidades con las cuales podríamos hacer pan, pero al mismo tiempo a través de la saliva y las enzimas que tenemos en la saliva y a través de los jugos gástricos, de la gastrina, etc., estas uniones entre aminoácidos eran suficientemente frágiles para que cuando estos aminoácidos o estas líneas de proteínas llegaran al intestino delgado, en el duodeno, otra enzima, la tripsina, pudiera cortarlos en los diferentes bloques de aminoácidos y entonces ser absorbidos en nuestros cuerpos, y el cuerpo ahora con esos nuevos aminoácidos podría formar sus propias proteínas. Pero en las nuevas variedades, claro que teníamos un aumento en la cantidad de gluten, pero al mismo tiempo algo ocurrió también en esa hibridización a la hora de analizar las cadenas de aminoácidos. Tenemos un aminoácido acá, otro aminoácido acá, otro aminoácido continuo, 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 hasta que forman diferentes líneas de péptidos, diferentes longitudes. Cada unión ahora es más dura, lo que significa que yo la como y mi saliva y mi gastrina en mi estómago no están realmente rompiendo o exhibiendo o predigiriendo esas uniones. Cuando llega a mi duodeno, la tripsina no es capaz de romper, y otras enzimas que hay ahí, no es capaz de romper esas cadenas en aminoácidos individuales. Y cuando no es capaz de romper en aminoácidos individuales, entonces estas proteínas formadas o partes de proteínas formadas pueden causar un número de reacciones. Para extendernos más en ello, hemos puesto el programa número 3 y definitivamente les invito a que no se lo pierdan. Pero, continuando con el tema de hoy, ya adelantarles de que algo ocurrió en esta hibridización. Fue no solo en la cantidad de gluten, que era más alta, sino que en las uniones entre esos aminoácidos eran más duras, más fuertes. Los nuevos híbridos alcanzaron mayor producción y mejor respuesta a fertilizantes, insecticidas y herbicidas. Variedades se desarrollaron para ser resistentes a las diferentes plagas
agrícolas. Al mismo tiempo de que respondían bien a todos estos productos, tenemos que entender que había alguien que se estaba beneficiando por la venta de estos productos. Y no estamos hablando de que estos productos eran vendidos a un granjero en una zona perdida. Estamos hablando de millones de toneladas de un producto que se estaba comercializando primeramente en Pakistán e India, pero que a raíz de entonces se extendió alrededor del mundo. Tenemos entonces una dependencia ahora de fertilizantes y tenemos una dependencia de aquellos que saben crear los fertilizantes. Si no, no podemos nosotros cultivarlos. Tenemos ahora una subvención gubernamental en muchos países para adoptar estos tipos de granos, con lo que al granjero y al agricultor pues le conviene realmente ir por este lado que por el lado tradicional, donde no hay subvención, no hay esas ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente no tiene la misma cantidad de producción. Hay también el aspecto de estas nuevas variedades fueron también desarrollando características que las hacía variedades a las cuales los insectos no se solían acercar mucho. Eran resistentes a las plagas. En otras palabras, el saltamontes no podía llegar y arrasar un campo. El saltamontes no se lo comía. Y eso para nosotros nos tiene que llegar alarmas y campanas en nuestro entendimiento. Si el saltamontes ya no lo come, ¿me entendieron? Estas variedades desarrollaron la características para que los insectos no las afectaran. Mi hermano suele ir a comer setas, a recoger setas de los montes, allá en el País Vasco. Y él me decía, bueno, si uno no está seguro y realmente quiere comer, digamos por supervivencia o lo que sea, quiere comer, come de la seta que tiene un mordisco de animal. ¿Por qué? Porque el animal sabe cuál comer y cuál no comer. Normalmente aquellas que se ven bonitas y ninguna la ha tocado es porque son venenosas. Eso con las setas. Las nuevas variedades, a través de este experimento de la Green Revolution o de la Revolución Verde, no se las comen los insectos. Pero eso es bueno porque de esa manera no tenemos plagas. Pero nosotros sí las comemos. En 1968, México, Pakistán, India se convierten en exportadores de los nuevos híbridos. En 1970, el doctor Borlaug recibe el premio Nobel. Este científico está considerado una de las personas más influenciales del siglo XX. No es un científico del que nadie sabe. Está considerado una de las personas más influenciales del siglo XX. Y estas variedades comenzaron a introducirse primero en países de desarrollo, en países con hambre, hasta que estos mismos países se convirtieron en exportadores de este grano. Alrededor de los 70, con la guerra de Vietnam en pleno auge, las mujeres en Estados Unidos reclamaban al gobierno de Richard Nixon, que bajara el precio del pan. Y Richard Nixon habló con su ministro de Agricultura. Y fue cuando entonces la Green Revolution, la Revolución Verde, fue introducida en Estados Unidos. Las pequeñas granjas se quitaron y las grandes extensiones se abrieron. Lo mismo ocurrió en Canadá. El proceso es el siguiente. Primero, países en vías de desarrollo, países en necesidad. Y luego, países más modernos, países industrializados,
países como el nuestro. El proceso es el mismo y incluso para los nuevos productos, las nuevas semillas que han sido genéticamente modificadas. Por ejemplo, la soja y muchos otros productos que en la gran mayoría han sido genéticamente modificados, a no ser que usted pueda comprar una que sea certificada, que no ha sido genéticamente modificado. ¿Saben cómo realmente se introdujo esos productos genéticamente modificados primero en el mercado? Como la canola para el aceite vegetal o la soja para el aceite vegetal y muchos productos. Fueron introducidos en países de desarrollo o en países que necesitaban ayuda como ayuda humanitaria. Entonces, mucho fue llevado a África como ayuda humanitaria. Así que nosotros quedamos súper bien. Quedamos como que estamos ayudando al mundo y nadie se entera de lo que estamos realmente haciendo. Estamos usando ahora a toda una nación, a todo un continente, como conejillo de indias para experimentar con estas nuevas tecnologías de cambio genético en la información de diferentes comidas. Y cuando vemos que aquellos en África no tienen una reacción muy notable, luego lo introducimos en Canadá, luego lo introducimos en Estados Unidos, luego hablamos con los gobiernos en Europa y decimos, nosotros les vamos a ayudar a la hora de sponsorizar y subvencionar ciertos tipos de grano, de maíz, de trigo, etc. Y Australia lo adopta, Europa lo adopta. En los 70, el presidente Richard Nixon abre la puerta para que la Green Revolution tome las riendas de la agricultura estadounidense como respuesta a la presión ciudadana por los altos precios de los alimentos. En la década de los 80, la Green Revolution se extendió a China, ahora el mayor productor mundial de alimentos. En 1997, el 81% de la superficie destinada a la producción del trigo en los países de desarrollo fue sembrada con trigos semienanos produciendo un mayor rendimiento y una mejor respuesta a la fertilización con nitrógeno. El 99% del trigo cultivado hoy ha sido hibridado en los últimos, ¿qué? En los últimos 50 años. En el primer programa les mostré la cita en la que se indica que en los últimos 50 años los científicos se han dado cuenta de que existe una epidemia que está creciendo y creciendo y creciendo por una intolerancia al trigo y una intolerancia al gluten en los últimos 50 años. En los últimos 50 años también ha sido cuando ha ido creciendo y creciendo y creciendo no solo la producción, sino el consumo de variedades que no existían en el pasado. Así que la producción de trigo crece y la población también crece. Pero esa producción de trigo está creciendo sin aportar nuevos campos. De hecho, es una producción que crece básicamente, y es una de las cosas en las que esta revolución verde se acredita a sí misma. El hecho de que ha podido producir más prácticamente en el mismo terreno, o en el mismo terreno dedicado a ello. Monsanto es una de estas compañías y es posiblemente la más grande de todas. Monsanto trabajaba para el gobierno americano y los aliados durante las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Guerra Mundial, comenzó a canalizar sus esfuerzos y su conocimiento biológico en la agricultura. Por ejemplo, hay un producto que se llama Roundup. Roundup es un herbicida
Y tenemos, por ejemplo, diferentes semillas que tú las plantas, y si son semillas que vienen de Monsanto, tú las plantas y esas semillas crecen. Y si hierba sale alrededor de esas semillas y tú temes que esa hierba va a causar, le está robando nutrientes a tu planta, etcétera, 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 tú puedes echar el spray de Roundup. Entonces la hierba que está alrededor de tu planta muere, pero tu planta no muere. Y el trigo es una hierba y no muere. Monsanto significa Monte Santo. Y no puedo evitar pensar que, que hay una especie de espíritu negativo en todo esto. Un espíritu de lucro en todo esto y un jugar a ser Dios. Porque es como que alguien está subido en el Monte Santo jugando a ser Dios. En 1997, Monsanto registra en Estados Unidos el químico de hibridación utilizado hasta entonces para la creación de nuevas variedades de trigo. En el 97, ellos patentan este químico, porque Monsanto le gusta patentar. De hecho, Monsanto es el dueño del 90% de las semillas que se plantan en agricultura en el mundo de hoy. 90%. 90% de las semillas que se están plantando en el mundo a día de hoy son patentadas y pertenecen a Monsanto. Entonces, tú cuando usas un producto patentado, aquel que es dueño del producto recibe un porcentaje. ¿Cómo uno puede patentar trigo? Bien fácil. Si ese trigo no existía en el pasado, tú lo has creado, tú puedes patentarlo. Yo no puedo patentar oxígeno, porque el oxígeno es algo que está naturalmente en la naturaleza, pero puedo patentar una bombona de oxígeno y el diseño de una bombona de oxígeno. Yo no puedo patentar una semilla que... Yo no puedo patentar Emart, yo no puedo patentar Econ, yo no puedo patentar aquellos, pero si yo creo un híbrido, yo puedo patentarlo. Y el 90% de las semillas actuales están patentadas por Monsanto. Ese que se alza en el Monte Santo jugando a Dios. ¿Por qué está jugando a Dios? Está jugando a Dios porque está creando nuevas variedades y ahora nos está haciendo pagar por ellas. ¿Quieren saber cómo se llama este producto? Que fue patentado finalmente en el 97. El producto, el químico fue registrado con el nombre de Génesis. Le llamó Génesis. Estos que se suben en el Monte Santo, que juegan a ser Dios, le llaman al producto de hibridización que ellos utilizan para generar nuevas variedades, Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Es el libro que indica que Dios fue el que creó, que Dios se levanta y se alza en el Monte Santo. Y ese monte es santo porque Dios está ahí. El pan de hoy, en su gran mayoría, el trigo de hoy es un híbrido moderno que no existía en el pasado. No existía. En el siglo XIX se sabía de 6 variedades históricas y definidas de trigo. ¿Okay? Si es 6 familias definidas, con pequeñas alteraciones aquí y allá, dependiendo de la región, el clima, etc., pero 6 básicas variedades, algunas de ellas de por sí incluso híbridas históricas, como le hablaba antes de la espelta o el camut. Quiero que ahora piensen en sus casas aproximadamente cuántas variedades de trigo existen hoy en día. Le voy a dar la referencia en la publicación
Plant and Nutrition. 100. 200. Escucho 1000. 1500. ¿Hay alguien con 2000? ¿Ofrecen 2000? ¿Hay alguien que ofrece 5000? Recuerde, empezamos con 6 variedades definidas, históricas, con pequeñas variaciones aquí y allá, antes del siglo XX. ¿10.000 escucho? ¿Alguien ofrece 15.000? Miren a la pantalla. Más de 25.000 variedades en el día de hoy que no existían. No existían hace más de 50, 100, 150 años. Estas son las variedades de hoy. Es el pan de cada día. Pero ¿quién nos lo está dando? Porque hay una oración que dice, danos hoy el pan para hoy. Y es una oración a Dios. Pero estas 25.000 variedades, ¿de dónde vienen? No vienen de la creación, vienen de la hibridización. Realmente le invito a que nos acompañe al tercer programa. En él vamos a analizar qué es lo que estas nuevas variedades pueden estar causando en su cuerpo, en su salud. Y déjeme decirle, va más allá de las tripas. Gracias por estar ahí.